se a destruyó. mediados del siglo XIX se terminó de demoler. Actualmente quedan solo unos cuantos tramos para construir una nueva zona urbana y expandir la ciudad sobre lo que eran antiguos huertos y terrenos rurales, aquí pueden ver huerta Mosquito, Chacra Colorada. Toda esta urbanización se le encargó a esta persona. Penitenciaría, por ejemplo, el hotel, lo que ahora es el Hotel Cheddar. La circunvalación es la avenida Grau. O sea, la particularidad de este plano es que muestra toda la antigua sección de la ciudad. Bueno, como habrán visto, ahora sabemos que ustedes no sabían tal vez que Lima era amurallada, ¿verdad? Sí. Algunos sabemos por historia, pero estas son las evidencias. Son las evidencias de que hubo una muralla que en una época se destruyó para realizar la expansión urbana y desarrollar las obras de la circunvalación, que, bueno, pues con todos sus males hoy nos sirven de espacios para la circulación en la Lima moderna. Acá podemos apreciar un manual de esgrima del siglo XVIII. Tenemos documentos registrados en otros idiomas, en este caso está en italiano. Luego tienen el protocolo notarial donde se puede apreciar la firma de don Francisco Pizarro. Es un contrato de deuda, me parece. Y luego aquí hay un documentito de limpieza de sangre de, a ver, refrescame la memoria, ¿de qué general es este Bernardito? Lorenzo Fernández Heredia. Así es. Este de aquí es parte de las colecciones. Es manuscrito del drama Ollantay, en quechua, la copia rutiniana. De mediados de la segunda mitad del siglo XVIII, es una de las pocas copias coloniales que se conservan en drama. Claro. Bueno, ya han visto en vivo y en directo algunas piezas documentales que se guardan en este archivo. Tenemos algunos archivos especiales, como son los planos, que se guardan en gavetas diferentes a las demás. Es nuestra planoteca. Y luego también tenemos otro mueblecito que es para los microfilms, que es diferente. Y luego, ¿qué más tenemos? El protocolo ambulante, que es el libro más antiguo, el escrito más antiguo que tenemos. Claro, caja fuerte. Por medidas de seguridad se conservan en caja fuerte. Y luego el resto de la documentación, que es lo más grueso, se encuentra en estas estanterías. En primer lugar tenemos la documentación de gobierno bajo esas siglas de GOBI, para el gobierno, y y todas las series que la componen, ¿no? Porque tenemos las series documentales de correspondencias, luego tenemos político-administrativo, tenemos militar, tenemos eclesiástico, porque el virrey tenía poderes bastante amplios, tenía que encargarse de todos los temas militares, eclesiásticos, económicos, y mantiene correspondencia fluida con la milicia, con la hacienda, con los municipios, con los cabildos, etcétera. Entonces, toda la documentación de gobierno está conservada acá. Y luego en esa parte podemos ver nosotros la documentación del Cabildo de Lima, porque del resto de los cabildos de provincias tienen que estar en sus respectivas provincias. Acá solo albergamos lo que es el Cabildo de Lima, y medianamente tenemos, bueno, en ese tiempo
para la época colonial, se decía el Callao y Lima era casi uno solo, ¿no? Actualmente ya tiene un tratamiento especial, que es la provincia constitucional. En esa época no tenía ese tratamiento, de manera que, claro, de alguna manera, el Callao estaba administrado y gobernado desde Lima y por las autoridades de Lima. Ahora, el Cabildo de Lima, ¿qué funciones tenía? Tenía la función de administrar justicia en primera instancia. De manera que tenemos causas civiles, causas criminales en primera instancia, y luego tenemos toda la documentación económica de los propios y rentas. Así se llamó a todos los ingresos del cabildo para la administración, ¿no? Y tiene todos los documentos de obras públicas, y luego también administraba la distribución del agua. Por eso tiene el juzgado privativo de aguas, que es donde se ventilan los casos de reparto y resolución de conflictos en cuanto al reparto de agua. Luego tenemos la Real Audiencia, que es una entidad que va a administrar justicia en segunda instancia y además cumple funciones de carácter político, porque cuando un virrey por alguna temporada se tenía que ausentar, ocupaba la representación del virrey. Y luego también se ocupaba de dar título a los abogados que salían formados de San Marcos, de tal manera que tenemos los documentos de grados de abogados, y también evaluaba a los que iban a cumplir funciones de médicos, farmacéuticos y los que sacan bien de odontólogos. Claro, en esa época no se llamaban odontólogos, pero bueno, ellos los calificaban y tenían los expedientes de protomedicato. Así es. ¿Qué más? Tenía el juzgado privativo de agua, juzgado privativo de juzgado que tenía que ver con el tema de las cofradías. Las cofradías, digamos, que eran organizaciones que representaban a los gremios. Ah, las cofradías. Entonces, toda la documentación de gremios, que básicamente vinculados con... ¿Me están escuchando los que están al fondo? Ah, ok. Se guardan aquí, ¿no? Y luego también algo muy importante, si se quiere, era como una organización de carácter financiero, la Caja General de Censos de Indios. La Caja General de Censo de Indios generaba fondos por la administración de las fincas, chacras, haciendas de los indígenas. Y las rentas que generaba esas propiedades de los indígenas se daban a préstamo a los españoles, básicamente, quienes solicitaban, bueno, yo necesito que me des 3,000 pesos de la Caja General de Censo de Indios, y yo en cambio voy a grabar mi propiedad para asegurar que te voy a devolver, ¿no? Y lamentablemente muchas de esas deudas nunca se pagaron, como porque hipoteca. Exacto, como hipoteca. Nunca se pagaron porque, bueno, pues los indígenas siempre estuvieron un poco rezagados, ¿no? En la época colonial. Luego tenemos la Caja Real. La Caja Real registra toda la información de los tributos coloniales: almojarifazgos, alcabalas, el quinto real. Todos los tributos antiguos. Todos los tributos antiguos se encuentran en Real Hacienda y están divididos de manera topográfica según la cantidad de cajas que funcionaron a lo largo del virreinato. Entonces, por eso es que ustedes en el etiquetado van a ver Huancavelica, Oruro, Potosí, Trujillo, etcétera, Arequipa. Bueno, vamos a apurarnos porque Hacienda llega hasta por acá. Y luego viene el Santo Oficio de la Inquisición. El Santo Oficio de la Inquisición, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba a juzgar a los
a los que no cumplían plenamente el mandato religioso, ¿no? La fe católica. Exacto, no cumplían la fe católica, o que, entre comillas, practicaban hechicería o jugaban los juegos prohibidos, que eran los naipes y todas esas cosas, ¿no? Porque inclusive se hacían escrituras de no jugar naipes, so pena de tanta multa, y entonces si te encontraban jugando naipes, te aplicaban la multa de 500 o 400 pesos según tu compromiso, ¿no? Y lamentablemente en nuestro archivo no guardamos los autos de fe, que son la causa misma por las cuales fueron sometidos a estos ciudadanos a la Inquisición. Lo que se tiene en forma mayoritaria es la administración de los bienes patrimoniales que secuestran, porque no es que yo te encuentro jugando naipes, lo que te encuentro que no guardaste algún precepto religioso y te doy una sanción y ya, no. Secuestraban todos sus bienes, sus haciendas, sus chacras, todo, y se encargaban de administrarlo. Entonces, esos expedientes son los que se guardan aquí. Luego tenemos la Junta de Temporalidades, que es una entidad que se forma para administrar los bienes de la Compañía de Jesús, porque la Compañía de Jesús es expulsada en el año 1876 aproximadamente. Por esos años se expulsa la Compañía de Jesús. ¿Qué es la Compañía de Jesús? Es una orden religiosa cuya misión era la evangelización, y en el cumplimiento de este trabajo de evangelización recibió muchos bienes patrimoniales de muchísimos benefactores, ¿no? Recogieron haciendas, recibían joyas, recibían en dineros, etcétera. Y entonces, qué duda cabe que la Compañía de Jesús en cierta forma revolucionó la agricultura del virreinato. Empezaron a fabricar vinos, aceites, vendían ganados, etcétera. En la ganadería hicieron mucho, ¿no? Y bueno, llega un momento de conflicto, los expulsan y se forma una entidad de gobierno para resguardar y administrar los bienes temporales, los bienes de la tierra. Y entonces, por eso se llama Junta de Temporalidades, ¿vale? Entonces luego tenemos la Real Aduana, que se crea más o menos en 1774. Su función va a ser recaudar, digamos, el ingreso y salida de mercancías de cualquier género por todos los puertos marítimos, lacustres y terrestres. Los puertos terrestres se cobraban las alcabalas de viento. Entonces todo lo que entraba por el puerto del Callao o por cualquier puerto paga su impuesto, ¿no? Entonces, para reconstruir qué se vende, de dónde va y a dónde vienen las mercancías, está puesto en aduana. Minería, el Tribunal de Minería, la minería ha sido una actividad bastante fuerte en la época colonial como hoy, y se formó un tribunal especial para resolver conflictos entre mineros. Entonces, eso es lo que se tiene en minería, ¿no? Los estancos, habían ciertos bienes estancados, como la sal, el aguardiente, el papel, la nieve, era de venta exclusiva, el tabaco básicamente, los naipes también eran bienes estancados. ¿Eso qué significa? Que el gobierno se reservaba el derecho de la venta. Pero el gobierno en sí no lo vendía directamente, sino que sometía a un concurso quién va a ser el próximo estanquero. Entonces, solamente podían vender los que habían obtenido
la buena pro de ser extranjero, vender los bienes estancados. La brea también era un bien estancado. Y luego acá tenemos una sección especial de libros de cuentas. Se los ha separado de su contexto institucional y documental por el volumen. Muchos libros de estos o son de audiencia, o son de aduana, o son de cajas reales. Pero de hecho, por el formato no se los puede conservar en un mismo lugar, porque por su volumen debe ser guardado de otra manera. Aún hoy día estamos, por razones de espacio, poniéndolos de esta forma, pero en sí deberíamos tener un mueble especial, ¿no? Y luego tenemos, al final tenemos los protocolos notariales. Los protocolos notariales, ya hemos dicho al inicio. Los protocolos notariales van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en esta parte, porque lo que sigue en adelante los tenemos en el Palacio de Justicia. Siglo XVI hasta el siglo XIX en esta parte, y que contiene contratos de compraventa, arrendamientos, donaciones, dotes, cesiones, género de negocios que puede haber entre particulares, testamentos, libertades. No se olviden que en la época colonial estamos en época de esclavitud, y entonces los que conseguían de propio esfuerzo su libertad podían pagar a su amo. Oiga, mi valor es de 400 pesos. Aquí yo le doy los 400 pesos y usted me da mi libertad. Y si el amo le urgía el dinero, le daba su carta de libertad. Entonces las cartas de libertades están hasta inclusive desde el siglo XVII. No es que los esclavos empezaron a ser libres desde Castilla, no, desde mucho antes, los que podían acceder a comprar su libertad, ¿no? Bueno, pues entonces, dicho esto, vamos hacia afuera ya, que les vamos a dar unos recuerditos, y eso es todo por mi parte. Muy agradecida por su visita. Nada más. Interesante. Fundan en la conservación de patrimonio documental, es todo lo que tenemos aquí en Archivo Colonial. Estos naqueles son bien interesantes, ¿no? Digamos, Así es, ahorran espacio. ¿Y cómo así los consiguieron? Bueno, gracias a una partida que se nos dio para rehabilitar este edificio. No solo, la partida salió no solo para rehabilitar, sino también para equiparlo, porque todo esto estaba atinado en el Palacio de Justicia. Claro, porque... Y bueno, tenemos una pequeña biblioteca. No hay que esperar tanto también. Vayan saliendo, yo los alcanzo a entrar.